Muy buenas noches. Ha sido una semana muy bonita en donde de martes a viernes hemos estado profundizando sobre el Salmo 119. Hoy queremos terminar esta semana estudiando sobre los versículos del 57 al 64. Mira lo que dice la Escritura en el versículo 57. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Llama la atención la expresión del salmista. Él no dice un banquete como algo abundante, ni el banquete como algo impersonal. Dirige esta expresión de manera propia, de manera personal. Él dice, mi porción es lo que necesitamos de manera diaria y de manera constante. Ahora, no es algo que solo se le haya ocurrido, sino que es la forma en que Dios nos bendice. Yo no me puedo imaginar que si usted estuvo en ayuno lunes y martes, que el día miércoles le den el desayuno, la comida y la cena de esos 2 días que usted no tomó alimento. De ninguna manera. Nosotros tenemos una capacidad y esa capacidad es saciada en algún momento cuando nosotros recibimos alimento. Y me gusta mucho cómo el salmista dice, mi porción, lo que necesito, mi porción de un todo es esta parte que el día de hoy voy a tomar. Y la evidencia para esto, hermanos, es el maná. Dios bendijo a su pueblo ahí en el desierto con maná. Miren lo que dice Éxodo, el libro de Éxodo en el capítulo 16, versículos 4 y 5. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el 6º día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. ¡Qué hermosa cita! Como nuestro Dios el día lunes les daba lo necesario, pero el día 6º ellos tenían que tomar una doble porción. La pregunta es ¿por qué? Porque el día domingo, el día último, era consagrado para el Señor. Para nosotros es nuestro primer día, hermanos, estar exaltando, estar alabando a nuestro Dios. Si Dios les hubiera dado la porción de lunes o de toda la semana como hoy la conocemos, no se podía, hermanos, porque no había la tecnología que hoy tenemos o los conservadores que hoy se utilizan en los alimentos. Entonces, cada día, en cada momento, era la porción necesaria para el pueblo de Dios. Usted y yo necesitamos una porción diaria de nuestro Dios. En el Nuevo Testamento hay otro ejemplo de nuestro Dios supliendo necesidades. Y esto nos lo registra el Evangelio de Mateo en el capítulo 14, versículos del 16 al 21. Jesús les dijo, no tiene necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¡Qué hermosa porción de la palabra! Dice que solamente había 5 panes y 2 peces. Y aquí no vemos a un Dios menospreciando, ni mucho menos a un Dios limitado. Dijo que con esto iban a comer 5,000 personas. Y sin contar a su familia, hermanos. Ahora, estamos hablando de porciones. Como el Señor dice que comieron todos, se saciaron, pero una parte y un detalle que quiero sobresaltar en esta noche. Y recogieron lo que sobró de los pedazos. La pregunta es, ¿lo hubieran desechado? ¿Lo hubieran dejado ahí echándose a perder? ¿Usted y yo somos buenos mayordomos? ¿Buenos administradores?
O decimos, si sobró, tíralo. No, hermanos. Aquí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo dice, y lo que sobra, llénenlo en las 12 cestas. ¿Para quién creen que eran las 12 cestas? Así es, para sus 12 discípulos. Entonces, la porción fue la multiplicación de panes para toda esa gente, 5,000 personas, pero lo que había sobrado, la porción, era para sus discípulos. Tanto el maná como el pan era la porción necesaria para este pueblo saciado, para este pueblo necesitado de alimento. Hermanos, vemos entonces aquí que algún día usted y yo tenemos lo necesario. Todos los días tenemos lo necesario, porque así es nuestro Dios y eso es bendición de Él, hermanos. Si bien a lo mejor hoy no hay ahorro, si bien el tema de vacaciones ha quedado a un lado o darnos un gusto pasa a segundo término, pero pensemos en esto, la porción de nuestro Dios. Tenemos nuestra bendición, hermanos, de forma diaria. Con un versículo, hermanos, diario, nuestro espíritu se alimenta. Yo te quiero animar, que no pase un día, hermano, hermana, amigo, que tú no leas un versículo. Yo te quiero preguntar, ¿acaso pasas un día en ayuno? Puede ser que sí, pero no 2, ni 3. Necesitamos alimento para poder continuar con nuestras actividades. Lo mismo sucede con nuestro Dios. Necesitamos alimentar nuestro espíritu para poder continuar adelante. Así vemos nuestro alimento, una porción diaria. A veces hemos hecho como iglesia ejercicio de devocionales o de lectura de libros o de evangelios y un día los hermanos leen todos los capítulos, se nota en las tareas, se nota cuando mandan sus resultados. Hermanos, necesitamos ser disciplinados en esto. Nuestra porción diaria puede ser un versículo, un capítulo, 2, 3 capítulos, lo que tú consideres necesario. Nuestro pastor Marcos decía, depende de la canasta en que traigas tú. ¿Y para qué? Para que pueda ser llenada esa canasta. Algunos traen una porción muy chiquita, pero algunos traen un canasto grande. Entonces, esto es necesario, hermanos, tomar nuestro alimento de manera continua. ¿Y cómo es esto, hermanos? Inicia con una decisión. Posiblemente tú decidiste, hoy sí voy a orar y no oraste. Hoy sí voy a leer y no leíste. Y mañana viene el desánimo. No, vuelve otra vez a intentarlo. Vuelve otra vez a buscar la comunión con nuestro Dios. Y de esta manera vamos a crecer. Versículo 58. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Este texto es una joya. La presencia de Dios. No sé cuál sea tu mayor sueño o lo que más te ilusiona, pero sin duda para el salmista esto era su anhelo, la presencia de Dios. Vamos a trabajar y Dios con nosotros, vamos a la escuela, Dios nos acompaña, estamos en casa y Dios vive entre nosotros. ¿Cuánto costaría este cuidado? 24 por 7. Esto lo hace, hermanos, por medio de un atributo de nuestro Dios, que es su omnipresencia. Un día Moisés expresó esto ahí diciendo en Éxodo capítulo 33, versículo 15, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Lucas en el capítulo 10, versículo 42, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hace poco escuchamos una predicación de esto. Moisés busca la presencia de Dios. María va a la presencia de Dios. ¿Esto es posible? Claro. ¿Cómo tenerla? Mediante la comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Recuerda el versículo anterior? Tomar nuestra porción diaria a través de su lectura. ¿No sabes escuchar la voz de Dios? Me gusta pensarlo así, lee la palabra en voz alta y de esa manera escucharás la voz de Dios.
ahora de tu boca, ora sin cesar. De esta manera, hermanos, la presencia de Dios estará en nosotros. Si ya la tenemos, ahora es necesario mantenernos. Porque en este lugar, hermanos, estaremos por un tiempo nada más, pero con Dios toda una eternidad. Entonces, ¿en qué se convierte nuestra vida? Se convierte en practicar lo que un día usted y yo estaremos haciendo una eternidad. Entonces, cada cumpleaños no es decir un día más, es recordar que es un día menos. Se acerca ese día de estar con nuestro Dios eternamente. Esto era claro para el salmista. Por eso en el versículo 59 nos dice, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Esto se logra examinándonos. Esto se logra haciendo un autoanálisis. Consideré, y es mediante unas preguntas que quiero analizar junto con usted en esta noche. Primer pregunta, hasta el día de hoy, ¿he caminado con Dios? Puedes contestar de tres maneras, sí, no o a veces. La siguiente pregunta, ¿hoy estoy caminando con Dios? Sí, no o a veces. Y la tercera pregunta, ¿mañana mi deseo es caminar con Él? Sí, no o a veces. Ruego que estas tres preguntas, las respuestas haya sido un sí contundente. De lo contrario, tomemos lo que dice este versículo 59. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Es el ejemplo que nos da el salmista. Cierto día, una pareja buscó ayuda y anhelaban ambos poder solucionar su problema. Las peleas los habían alcanzado. Por momentos parecía que se arreglaban, pero luego todo cayó y se fue a la deriva. Esto no fue suficiente. Muchos de nosotros queremos que todo mejore, incluso que la persona que está con nosotros cambie, pero nosotros seguir igual. Pero vea esta cita tan hermosa porque considera las dos cosas. Si nos analizamos, si consideramos que estamos fallando, que hay cosas que mejorar, de la misma manera tiene que haber una acción en consecuencia, un efecto a esta decisión, volver mis pies a tus testimonios. Muchos nos quedamos a la mitad del camino. Si nos examinamos, sí sabemos que estamos mal, pero no hacemos la segunda acción. A través de este salmo, vemos que para Dios las dos cosas tienen el mismo efecto y el mismo peso. Ruego que el Espíritu de Dios hable a tu vida, amigo, amiga, hermano, hermana. Esta es una necesidad que cada uno de nosotros tenemos. El Espíritu Santo hace una obra en nosotros, nos redarguye, se entristece, pero tenemos que hacer la segunda parte. Y volví mis pies a tus testimonios. El camino más corto al cielo es el arrepentimiento. El camino más corto hacia Dios es ir a Él, hermanos. Si tú te entristeces, pero te alejas, cada vez más va a ser más doloroso. De verdad te lo digo, va a ser más doloroso, porque tarde que temprano vamos a llegar. Algunos cojos, tuertos, pero vamos a llegar, porque dice el Señor que toda rodilla se doblará ante Él. Versículo 60. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Iglesia, corra a Dios, refúgiese en el Creador, en Él y solo en Él estaremos seguros. Juan nos dice ahí en el capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esta cita es la respuesta a todas nuestras preguntas, a todas nuestras molestias, al enojo y el dolor que aún
tenemos: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Y acuérdate, separados de mí, nada pueden hacer. Y nada es nada, ya que si Dios está en nosotros, hermanos, ya hubiéramos perdonado, ya hubiéramos superado, ya nos hubiéramos fortalecido. ¿Esto qué significa y qué quiere decir? Que necesitamos más de nuestro Dios. Versículo 61. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Cuando creímos en Jesús, no nos fuimos al cielo, hermanos. Ojalá hubiera sido de esa manera. Nos quedamos en el mismo lugar, con nuestras mismas necesidades. El entorno es el mismo, pero con una gran diferencia. Ahora con Dios. Lo que antes enfrentamos solos, ahora lo hacemos con la ayuda de nuestro Dios. Y esto lo cambia todos. Algunos dicen, bueno, soy cristiano, no me va a pasar nada. No, sí va a pasar, claro que sí, porque estamos en un mundo caído, donde hay maldad, donde hay dolor, donde hay pecado. Y esto a veces, hermanos, alcanza a los mismos siervos, alcanza al pueblo de Dios. Entonces, pastor, ¿a usted le han robado? Sí, me han robado. Incluso robaron unas pertenencias. Y lejos de decir, ay, Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasé esto? ¿Por qué sucedió esto? Nos tomamos de las manos y le dimos gracias a nuestro Dios, porque Él, a pesar del peligro, Él nos guardó. Compañía de impíos. Compañía de impíos, esto significa que no era uno solo que atacaba al salmista, sino eran compañías, eran grupos de pecadores. Eran muchos, hermanos. Mas tú, dice, mas tú no me has olvidado, mas no me he olvidado de tu ley. Algunos somos como el camaleón. Estamos con un grupo y somos de una manera. Estamos en la iglesia, hermano, Dios le bendiga. Estamos en otro ambiente y qué difícil es. Aquí nos dice el salmista que eran mucho el grupo de enemigos que le atacaban. Versículo 62. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Me encanta este versículo, esta cita. Yo creo que también te ha pasado. ¿No has concebido el sueño? ¿No concibes el sueño? Es cuando Dios dice, es momento de hablar. Es momento de dialogar. Habla con el Señor. Cuando te despiertes 2 de la mañana, 3 de la mañana, dices, no puede ser. Ya me llegó otra vez el insomnio. No, aprovéchalo. Ponte a cuentas con Dios. Platícale cómo te sientes, así como se lo platicarías a un amigo de antemano. ¿Sabes por qué? Porque Él lo sabe. Pero Él, como buen padre, quiere escucharlo de usted y de mí. Terminemos con estas dos citas, versículos 63 y 64. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. ¿Qué cita? ¿Con quién hacemos alianzas? Amistades, equipos, relaciones. De estos hermanos dice, compañero soy yo de todos los que te temen. De estos hermanos se forman las iglesias, de los que temen al Señor y guardan ahora sus mandamientos. Cuando llegas a una iglesia, formas amistades que parece que se conocían de años, son familias, son grupos unidos de hermandad. ¿Por qué? Porque hay un lazo espiritual, hay un lazo que es eterno, que nos une a los otros hermanos. El salmista dice, compañero soy yo de todos los que te temen. Qué hermoso, qué hermoso. Hay una iglesia local a la cual pertenecemos, pero hay otras iglesias en otras colonias, aquí en Puebla, que también aman a Dios. Hay iglesias en todo el país, hermanos, que también aman a nuestro Dios. Y de verdad se los digo, si usted ha tenido la oportunidad de salir a otras iglesias o a otros estados, hay un
sentimiento común, hay una afinidad de cariño, de respeto. ¿Por qué? Porque amamos y tememos al mismo Dios. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Qué hermosa palabra, hermanos. Si tú te identificaste en alguna cita, subráyalo ahí en tu Biblia, memorízalo, apréndelo y de esa manera nos vamos a afirmar en Él y sobre todo caminaremos como Él desea, nuestro buen Dios. Oremos en esta noche y que Dios nos ayude a escuchar esta palabra, tomarla en cuenta y de la misma manera practicarla. Padre, gracias te damos, porque ha sido una semana donde hemos podido ver versículo por versículo. Sin duda, hermanos, algunos recordamos, sin duda algunos lo aprendimos, pero lo más importante, hermanos, que tenemos la oportunidad de llevarlo a la práctica. Gracias por estos bellos salmos, Señor, que nos animan, que nos consuelan, pero de la misma manera nos exhortan, Padre, a encaminarnos hacia ti. Padre, tenemos una nube de testigos y en esos testigos hay gente que desea el mal. Pero Padre, aún en esos momentos de riesgo, aún en esos momentos de dificultad, Señor, ayúdanos a poder afirmarnos, a poder ser hijos de luz, Padre, en medio de la oscuridad. Hijos de luz, Padre, en medio de tinieblas. Este mundo, este país, este estado necesita de tu palabra, Señor. Y hoy queremos ser un instrumento de tu amor, Señor, para todo aquel que necesita de consuelo, de ánimo y de palabras de esperanza. Porque eso tiene nombre y es Jesús, Jesús de Nazaret. Esa es nuestra respuesta y ese es nuestro anhelo, Señor. Agradarte a ti. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga y que tengan un bonito fin de semana.